que están conectados a la transmisión, como también cada uno de ustedes. Empezaré por darles una pequeña introducción acerca de lo que es la teología. Ustedes como estudiantes de teología en diferentes lugares deben saber que esta es una de las ciencias que verdaderamente trae un programa completo. Creo que algunos de ustedes han estudiado otro tipo de ciencias, como viene siendo las ciencias seculares, la ingeniería, la medicina, la educación, la pedagogía, todas estas ciencias que han ayudado a que el ser humano pueda ser un instrumento en las manos de Dios, porque son instrumentos en manos de Dios, para que la humanidad pueda ser bendecida a través de todo esto, ¿sí? Y me baso en el testimonio de algunos médicos especialistas que han estudiado en Dayspring por algunos años, abogados, psicólogos. Esta es una escuela que gracias a Dios ha tenido muy fuertes personas estudiando la teología, y algunos de ellos han dado su testimonio y han dicho que sus carreras seculares no fueron completas hasta que entraron a la carrera de la teología. Significa que ellos mismos pueden decirlo, de que esta ciencia verdaderamente es la única ciencia, y lo puedo decir ya con mucha claridad, que cambia la vida del ser humano. Otras ciencias cambian las expectativas de lo que queremos ser en la vida. Otras ciencias nos llenan nuestra vida como humanidad, como seres humanos, pero solamente la teología es la única que trabaja con el alma para saber a dónde vamos a terminar finalmente después de la muerte. Es la única ciencia que cambia la percepción, la única ciencia que cambia las relaciones entre nosotros como seres humanos, la única ciencia que nos lleva a ser diferentes y que nos habla en cuanto a la socialización de nuestra vida, porque el estudiar teología nos ayuda a tener una relación los unos hacia los otros. ¿Y qué más digo de la palabra de Dios y de todos aquellos que han llegado al conocimiento del Evangelio? Que es la única ciencia que nos hace ser diferentes. La palabra de Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y cuando la palabra de Dios usa la palabra nuevo, está hablando de algo que se cayó y empezó otra vez. Está hablando de algo que se destruyó, lo que antiguamente éramos, y que somos nuevas criaturas. Yo siempre he dicho que Dios no usa los parches para parchar a nadie. Si es que alguno de ustedes conoce la palabra parches, a lo mejor no, a lo mejor siempre usaron ropa nueva, pero en nuestros países se usaba mucho el parche para tapar los hoyos de la ropa. Dios no conoce los parches. Dios no parcha a la gente. Dios la hace nueva criatura. Nueva es nueva completamente. Significa que el estudio teológico es la única ciencia que nos ayuda a ser nuevas criaturas. Y esto es maravilloso porque nos podemos sentir verdaderamente unos seres nacidos de nuevo. ¿Sí? Bueno, los que han nacido de nuevo, por supuesto. Aquí encontramos con que esta materia precisamente nos habla de la teología reformada, porque la teología reformada es una teología, que es la única que cambia. ¿Están de acuerdo ustedes, verdad? Me imagino que sí. ¿Qué es la teología reformada? Cuando llegó este libro y que pude analizarlo, siempre pensé que estábamos hablando solamente de Martín Lutero, de los puritanos, de los reformadores, de las religiones, pero cuando lo fui analizando poco a poco con mucho detenimiento, me di cuenta de que sí aparece Martín Lutero en algunas partes del material, pero no es en realidad una doctrina de Martín Lutero.
Podemos decir que Martín Lutero fue un reformador que verdaderamente trajo muchas cosas buenas a la humanidad y que también él pudo tener el valor, se puede decir, aunque sabía que la cabeza estaba puesta hacia lo que él estaba hablando, hacia lo que él quería decir, aún sin embargo se mantuvo en su postura que la salvación era solamente por fe y no por obras. Pero también él hizo un hincapié muy rápido, él hizo como una medida de medidas que pudiera la iglesia primitiva poder tomar nuevamente lo que había perdido a través de los años. Y recordemos que la iglesia, después que sale de Jerusalén, más adelantito lo vamos a ver, después que salen de Jerusalén, 70 años después de Jesucristo, la iglesia empezó a caminar por diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes imperios, y eso trajo como consecuencia que la iglesia se empezó a transgiverar. La iglesia empezó a tomar nuevas doctrinas, la iglesia empezó a caminar bajo sus propios conceptos, muchas veces impregnada por el paganismo, muchas veces impregnada por muchas cosas que a Dios no le agradaban. Lamentablemente, estamos viendo el mismo panorama en este día. Estamos viendo el mismo panorama que está pasando en nuestros días, en que parece que todo ha tomado su propio yo, ha tomado su propia fama. Y entonces, ¿qué tan necesario es que ustedes como estudiantes de teología, que sean los portadores que llevarán el evangelio a diferentes lugares y a diferentes personas, conozcan lo que es una teología? En muchas ocasiones se ha tomado el falso concepto de que estudiar teología es estudiar religión, de que estudiar teología es estudiar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que mi organización cree, lo que mi organización piensa, lo que mi concilio marca. Y en realidad ese es un concepto equivocado, porque el estudio teológico es en realidad un estudio que nos lleva a nosotros a entrar directamente a la palabra de Dios, no hacia la religión. He tenido la experiencia con algunas estudiantes que han ingresado por primera vez, llegando hacia mí diciéndome que quieren estudiar, quieren ingresar a Dayspring. Siempre les pregunto cuál es el propósito, el por qué estás llegando aquí. Y algunos de ellos me han dicho, es que necesito que usted me prepare como pastor, porque mi padre está a punto de dejar la iglesia por la edad, por las enfermedades, porque ya se cansó. Y mi padre quiere que yo me quede con la iglesia y necesito que usted me prepare como ministro. Y yo le he dicho, llegaste a la escuela equivocada, porque aquí no preparamos ministros, aquí damos solamente herramientas, damos bases académicas, pero el trabajo como pastoral que tú quieres, ese es un trabajo entre tú y Dios, no entre Dayspring y tú. Significa que entonces tienes que entender bien por qué quieres estudiar teología. También les diré algo. Todo aquel que entra a lo que es sistema teológico, lo primero que tiene que estar seguro es que tiene una pasión por la teología, una pasión por escudriñar la palabra de Dios, una pasión por conocer verdaderamente lo que es la palabra, desear una revelación divina a través de su palabra llamado el rema de Dios, que verdaderamente sienta algo importante, porque les daré también otra información que probablemente ustedes no sabían. Esta ciencia, a pesar de ser tan hermosa y llevar tantas expectativas a la vida del ser humano y del creyente, es también una ciencia un tanto tediosa. Es una ciencia un tanto aburrida, por eso se requiere pasión. Si no se tiene pasión para el estudio teológico, llegará un momento en que usted hará a un lado todos los libros y deseará mejor
entrar a una escuela de dibujo, una escuela de música, una escuela de otras ciencias. Entonces, ustedes están aquí, cada uno de ustedes y los que están en transmisión, ustedes estudian teología, no porque no tienen más que estudiar. ¿Verdad que no? No. ¿O porque no tienen dónde tirar una colegiatura? Tampoco. Ustedes estudian teología porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes. Y ese propósito es perfecto, es santo y es bueno. Y precisamente vamos a adentrarnos a los puntos de lo que es la teología reformada. Una vez que Martín Lutero pone sus bases sobre lo que era la salvación solo por fe, entonces él empieza a trabajar, después que se desliga de Roma, él empieza a trabajar en conocer en qué postura, en qué lugar se encontraba la iglesia primitiva. Él quería saber qué había pasado con la iglesia primitiva, si todavía mantenían la postura y mantenían la doctrina de los apóstoles. Lamentablemente se da cuenta de que la iglesia había perdido ya mucha postura. Se había dejado impregnar por las culturas por donde había pasado, por los imperios, por el paganismo, y entonces él empieza una teología reformada. Ya no era tanto el pleito con Roma, ¿sí? Ya lo único que esperaba es que un día le cortaran la cabeza por lo que había hecho y lo que había descubierto. Pero ahora el trabajo de Martín era cómo está la iglesia después de la desaparición de los apóstoles, porque fueron muriendo uno por uno, y entonces él quería saber dónde estaba la iglesia. Ahora deja Roma a un lado y se dedica a mirar la iglesia primitiva. Ahora su enfoque es ese: cómo está la iglesia comprada a precio de sangre, cómo está la iglesia de la cual el libro de los Hechos nos habla a nosotros, que era una iglesia basada en la doctrina de los apóstoles, una iglesia que tenían todas las cosas en común, una iglesia que se amaban los unos a los otros, una iglesia que parecía que la oración del Getsemaní de Jesucristo había tenido un impacto muy fuerte en la vida de todos ellos. Y lamentablemente se da cuenta que la iglesia ya había agarrado otros caminos. La iglesia ya estaba caminando por otros senderos. La iglesia ya se había transliberado. La iglesia ya estaba en otros puntos que a Dios ya no le agradaban. Lo mismo que está pasando en nuestros días. Es lo mismo, ¿sí? Entonces se requiere una teología reformada. ¿Qué es la teología reformada? La teología reformada es un compendio en el cual nosotros podemos tener toda la teología resumida en un compendio. Es una introducción a la esencia de la teología. ¿Cuál es la esencia de la teología? La esencia de la teología es Dios mismo. Una vez que sacamos a Dios de nuestras iglesias, de nuestra vida, de nuestras situaciones, entonces necesitamos una reforma de la teología, ¿sí? Y no precisamente necesitamos un sistema académico, necesitamos una reforma de la teología, porque tenemos que regresar a los primeros fundamentos. En la última parte de su libro hay algo que me llama mucho la atención, pero no sé si con el tiempo podemos llegar hasta allí, porque es una materia muy extensa, que se requeriría, no sé, quizás hasta todo un semestre para estudiarla. Pero ustedes tienen una oración que yo siempre le he llamado la oración modelo.
y es la oración del Getsemaní, donde él hace una petición muy fuerte por la iglesia. Por aquellos que me diste, los he guardado, no los he perdido, los he mantenido conmigo, ¿sí? Pero Jesús dice, pero me voy, ya me voy, y ellos se quedan en el mundo. Y él solicita que sean guardados en su verdad. Y él mismo rectifica, ¿cuál verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Él hace una petición muy grande y quisiera que ustedes, aparte de hacer sus tareas, analicen esa oración modelo. Muy bonita. Encontramos que a través de todos los tiempos, comentaristas, críticos, falsos teólogos, falsos maestros, cumpliendo así la profecía de los últimos tiempos, han reducido el cristianismo a dos afirmaciones esenciales: la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre, de los cuales ninguno se plantea en la Biblia en los términos que propone. Significa que encontramos que se han tratado de meter otro tipo de ciencias a la teología, ciencias en las cuales han tratado de sacar la teología, han tratado de quitarla y han metido otros tipos de doctrinas. Y aquí encontramos la paternidad universal de Dios, está correcta, y la hermandad universal del hombre. Significa que los han planteado iguales, ¿sí? Pero si los miramos desde otro punto de vista, la paternidad universal de Dios es una manera correcta, ¿sí? Dios ama al ser humano y lo ama tanto que murió por el ser humano. Pero no se puede comparar la hermandad universal del hombre con la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios es ilimitada y la hermandad universal del hombre tiene ciertas cosas, ¿sí? Entonces aquí encontramos que esto han tratado de hacer. Ahí encuentran ustedes a Adolf Harnack, que fue uno de los que escribieron estos libros, y al escribir estos libros, este tipo de libros, pues mucho creyente lo lee y entonces pone las dos cosas por igual. Y a Dios nunca se le podrá igualar, nunca. Una teología que verdaderamente es una teología pura, tenemos que mirarlo desde un punto de vista no religioso. Una vez que nosotros caemos en la llamada religión, nos encontramos en que estamos suplantando la teología por el estudio de la religión. El área teológica nunca será religiosa, nunca, ¿sí? Hemos tenido la experiencia al trabajar con diferentes países con que han estudiado la teología, entran a ese estudio académico, y cuando se les ha hecho alguna opinión o se les ha hablado acerca de lo que debe ser la teología, a veces han surgido situaciones en las cuales han hablado, esto creo, entonces ¿no crees en la teología? No, es que esto creo. ¿Y de dónde sacaste esa creencia? Pues de mi iglesia, de mi concilio. Esto creo. Entonces la teología no es suficiente para ti, porque la teología no cree lo que creen los demás. La teología cree lo que cree la Biblia, exclusivamente la Biblia. Entonces la teología no es una religión, ¿sí? El estudio de la teología fue suplantada por el estudio de la religión en el mundo académico. Nos damos cuenta que en nuestros días encontramos muchos centros teológicos, pero estudiando de manera religiosa, ¿sí? Han suplantado el estudio teológico por el estudio religioso.
Este cambio para muchos resultó muy bueno, porque la religión hace creer en un Dios que no nos exige nada. La religión hace creer en un Dios que no exige nada. Y más adelante vamos a analizar una historia bíblica. La teología no. La teología cree en un 100% en la palabra de Dios, al cual nosotros le debemos la obediencia, la rectitud y le debemos muchas cosas. Esa es la teología, ¿sí? Eso significa que nos prepara académicamente, pero no de manera religiosa. ¿Y por qué digo que lo han suplantado? Lo han suplantado porque han permitido que el estudio teológico entre a diferentes lugares, sí, pero de manera de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que me conviene, y esa no es teología. Entendamos bien el concepto. Esa no es teología, eso es religión, ¿sí? Por lo que no se percibe en cambios drásticos. Una vez que un creyente estudia religión, es un creyente que no va a cambiar, definitivamente. Pero un creyente que estudia teología se va a dar cuenta de que la misma Biblia le pide los pormenores y los mayores de lo que tiene que hacer, ¿sí? Aquí encontramos entonces otra parte importante de esto, y es que históricamente el estudio de la religión ha estado incorporado al estudio de la antropología. Fíjese bien, una ciencia. Antropología es una ciencia, ¿sí? Entonces, cuando se estudia religión, inmediatamente entra en ese campo el estudio de la antropología. Y entonces lo combinan, ¿sí? Y al combinarlo, nos damos cuenta que el hombre en realidad no está preparado para ponerse al nivel de Dios. Definitivamente no, eso no puede suceder. Pero esto es cuando entra la religión y mete otras ciencias. Al meter el estudio de la antropología, entonces estamos mirando al hombre, pero no lo están mirando desde su estado caído, como nos lo presenta el primer libro del Génesis, sino lo están mirando como que salió, como ustedes muchos lo saben, que salió de un mono, ¿sí? Y dijo aquel mono que le platicaron que andan diciendo que los seres humanos salieron de nosotros. Y dijo uno de ellos, ¡qué horror! Significa que aquí encontramos que están poniendo al mismo nivel, porque entra la antropología, ¿sí? Entra la antropología. También, al estudiar la teología de manera religiosa, entra la sociología. O sea, son ciencias que han metido como para decirle a los demás, mira, te conviene estudiar mejor esto, ¿sí? La sociología. Nos damos cuenta de que en esta ciencia de la sociología, los seres humanos